noche a nivel nacional. Amigos televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a este día, miércoles 7 de febrero, en la noticia en la comunidad de esta hora del día. Se llevó a cabo un campeonato intercultural de fútbol en la ciudad de Santo Domingo, en la que participaron las nacionalidades y pueblos que conviven en la provincia de Sáchila. El evento buscó fomentar la unión mediante el deporte. Como una forma de integración intercultural, se realizó en Santo Domingo el primer campeonato de fútbol de pueblos y nacionalidades que habitan en esta provincia. Siempre el fútbol ha servido para integrarnos como personas, como amigos, y ahora estamos aprovechando la oportunidad para que conozcan un poco más de nosotros, de nuestra cultura. Visibilizar a los pueblos y a las nacionalidades. Lo que no se visibiliza no está presente. Saber que somos parte de esa interculturalidad y lo que se pretende es que en un futuro nosotros seamos sede de los juegos ancestrales que lleva a cabo el Ministerio del Deporte, que se lo hace a nivel nacional. Las nacionalidades Chachi, Sáchila y Quechua y los pueblos afro, montubio y mestizo participaron en este evento deportivo. Integrarnos de esta manera para podernos ir conociendo, ir previniendo esa discriminación que existía anteriormente y más que todo tener esa vinculación, esa unión entre pueblos y nacionalidades. Nunca se había visto eso y nos sentimos agradecidos con la persona que está organizando esto porque somos de Santo Domingo y en Santo Domingo hay de toda clase de etnias. Entre las bellas representantes de cada equipo se eligió a la madrina de deportes y su corte. Tras 7 partidos, el pueblo afro se coronó campeón, seguido de la nacionalidad Chachi y el pueblo montubio, en segundo y tercer puesto respectivamente. De allí vendrá el resultado en ámbitos de la educación, en la salud, en la seguridad. Esta actividad deportiva es la primera de muchas que se tienen previstas para dar a conocer más acerca de las diversas culturas que conviven en la provincia 23. Desde Santo Domingo de los Sáchilas informó Gisela Moreira. Tradicionalmente se ha sostenido que el punto de origen de la domesticación del cacao se encontraba entre México, Guatemala y Honduras. No obstante, estudios recientes demuestran que tiene su punto de origen en la provincia de Zamora Chinchipe, donde ha sido utilizado por más de 5.000 años. Los primeros registros del cacao nacional datan de 5.300 años atrás. En la provincia de Zamora Chinchipe, un grupo de arqueólogos explicó que los nativos domesticaron la planta para su consumo. Ahí se evidenció que existía. Una sorpresa muy grande encontrar los vestigios de una antigua civilización, tan antigua como Valdivia, inclusive contemporánea con Valdivia de la costa del Pacífico. En esta zona donde nunca se habían hecho estudios, se abre una caja de Pandora y sale una serie de evidencias, como por ejemplo el cultivo del cacao. En este centro arqueológico en Santa Ana, en el cantón Palanda, aquí en estas excavaciones, en donde se encontró y evidenció que el origen del cacao se da en la cuenca del río Mayo, en Zamora Chinchipe, en Ecuador. Por las muestras encontradas, por las pruebas arqueológicas, como dije anteriormente, pues el almidón más esa mazorca de cacao hecha en piedra, que ellos la trabajaron, ellos la tallaron. Mucho se ha hablado de su verdadero origen. Se decía que era en México, pero los últimos estudios de hace más de 10 años revelan que no era así. Aquí ha sido el origen del cacao y desde aquí se fue el cacao expandiéndose hacia el norte, hacia el sur, Mesoamérica, México, donde se pensaba que estaba el origen del cacao. Resulta que no es así, resulta que está aquí. Esta es la historia, pero ¿cuáles sus derivados? Podemos probar el licor del cacao, el cacao en polvo y las deliciosas barras de chocolate gourmet. Este producto es que tiene una serie de antioxidantes que ayudan a los beneficios de la salud de las personas. Ayuda también a evitar lo que son las enfermedades cardíacas. Para lograr este producto de calidad, el cacao pasa por un proceso de secado de madera artesanal, luego por una máquina y posteriormente a las marquesinas, a una temperatura de 40 grados en donde se elige el mejor grano. Producto de bebidas hidratantes con productos nativos de la zona. Es satisfactorio saber de que siempre se está mejorando e innovando en las cosas que están de actualidad. Me llama mucho la atención eso.
El cacao es nuestro y se trabaja para darle el valor que se merece. Consumamos primero lo nuestro. En Zamora Chinchipe informó Marcela Constante. La noticia siempre en la comunidad, en la mañana y en la noche a nivel. Siempre en la comunidad, en la mañana. La ruta Spondylus nos da la posibilidad de conocer detalles de la primera cultura americana, Las Vegas, que prosperó en la costa ecuatoriana hace más de 11.000 años. Es por ello que el Museo de los Amantes de Sumpa, en Santa Elena, es uno de los sitios más visitados por los turistas. La puntilla de Santa Elena es el accidente geográfico más saliente de la costa ecuatoriana. En esta porción de tierra se encuentran descendientes directos de la cultura huancavilca. La ruta del Spondylus es una ruta costera que recorre las provincias de Manabí, Santa Elena, Guayas y El Oro, y llega hasta el norte de Perú. Este recorrido es una increíble oportunidad para descubrir, conocer más de cerca de la historia ancestral de esta región del Ecuador. Nuestra primera parada será la provincia de Santa Elena. Este sitio se llamaba Sumpa. Sí, ese era el nombre originario. Así fue cuando le pusieron los primeros pobladores. Sumpa, a todos Santa Elena. Luego que llegan los españoles es que se cambia el nombre de Santa Elena porque ellos trajeron los nombres de su religión y entre ellos vino Santa Elena, claro, que era como parte de un lugar naciente, creciente. El Museo Amantes de Sumpa corresponde a la cultura más antigua que se ubicó aquí en la península de Santa Elena. Es decir, es la primera cultura que abrió las puertas al museo, al público. Estamos hablando de la cultura Las Vegas. Tiene una antigüedad de 8.500 años antes de Cristo. Sumamos los 2.000 de nuestra época, entonces hablamos más de 10.000 años de historia de la península. Esta pequeña loma que acabamos de subir es un cementerio que cobija a más de 200 osamentas, ¿no? Entonces, dentro de esas 200 osamentas tenemos pues los famosos Amantes de Sumpa, que es lo que le dio nombre y fama a nuestro museo. ¿Esta fotografía aquí, de cuándo es? ¿Hace cuánto tiempo? Estas son las primeras fotografías que estuvieron cuando comenzaron a hacer las primeras excavaciones desde 1970. Esto es donde estamos en este momento parados. Claro, por eso hablamos de un museo in situ. Es decir, que estas osamentas se encontraron en este mismo lugar. Dentro de esto observamos, de las 200 osamentas están pues 3 formas o 3 patrones de enterramiento que tuvo esta cultura. Hablamos de entierro primario, secundario y masivo. Dentro de esto pues encontramos a esta pareja que es la característica, es la parte más importante, porque vemos pues a una pareja que está boca abajo él y ella pues está de costado, que es la posición que normalmente ellos usaban, la posición fetal. La pareja de los Amantes de Sumpa corresponde al entierro primario, es decir, observamos que ellos están igual como lo dejaron sus familiares en esa época sin haberlos tocado. Eso significa entierro primario, no tocárselo las osamentas. Si nosotros observamos esas piedras, nos damos cuenta que esas piedras fueron puestas como ofrenda. Es decir, desde esa época nuestros habitantes ya comenzaron a poner rituales, a hacer ofrendas, que ellos no conocieron otro material sino la piedra. Y las piedras están ubicadas, no están lanzadas en diferentes posiciones, en diferentes lugares, están justamente en las articulaciones, porque una de las creencias de esta gente o de este grupo de personas, que las piedras fueron como ofrendas, sobre todo para protegerse, que los malos espíritus no lleguen a ellos. Y ellos querían reposar allí y los familiares tenían el temor de que el alma salga y se lleve a otro de sus familiares. Entonces con las piedras, que para ellos era lo más valioso
en esa época, entonces lo pusieron como protección. El hombre es el más grande, ¿verdad? Claro, el hombre está entre 1,80 de estatura y la mujer está entre los 1,60. Él está boca abajo, en posición protegiendo a la pareja, que está con el brazo izquierdo y la pierna izquierda sobre la cadera de la chica. Y el brazo izquierdo es el que vemos hacia afuera con la pierna. Y la fosa común es la que está allá. Es una sola fosa que hay varios cráneos y huesos ya dispersos de diferentes personas, pero en una sola fosa. Este, por decir, es uno secundario. Este es secundario. Aquí, con esta exposición, también nos damos cuenta que nos demuestran el afecto que había entre ellos. Aquí vemos a la joven de 14 años aproximadamente y la señora que está entre los 40 y 45 años de edad. Ah, puede ser madre e hijo. Esa es la relación que nos indica la doctora Karen. Y con eso nos confirma que en este grupo de gente pues no hubo maldad, no hubo egoísmo, todo lo contrario, hubo mucho afecto para mantenerse unidos de esta forma. Podemos observar los rituales o ofrendas que ellos ya comenzaron a practicar desde la cultura de Las Vegas. Podemos observar lo que ellos ya utilizaban, porque la creencia de ellos es que todo lo que usaron en vida, ellos lo iban a utilizar en el más allá. Entonces le ponían el caracol, un canto rodado, pedazos de cangrejo, porque eso es lo que ellos consumían, eso es lo que más utilizaron. Pero sí podemos observar ya que desde esta cultura comenzaron ya los rituales, las ofrendas, que hasta la época actual pues nosotros mantenemos muchas. Estamos ahora en la sala etnográfica, es decir, que vamos a ver la etnografía de la zona, ¿no? Ya, aquí tenemos una réplica. Tenemos aquí, por ejemplo, lo que es un suelo montado o corte estratigráfico que llama el arqueólogo. Aquí podemos ver la historia escrita en la tierra, porque dentro de ella se encuentran varios estratos, restos que realmente llevan al descubrimiento, a la investigación científica de las piezas que se encuentran. Desde la época moderna, donde se encuentran restos de botellas, tapas, latas, desde la época de... Desde la cultura de Las Vegas, que es la primera cultura, el primer asentamiento humano. Llegamos a la cultura Wangala, el siglo XIX, y llegamos a la época actual. Entonces vamos a ver la diferencia, los cambios que ha habido de una a otra. Vemos aquí por su vivienda una pequeña cueva. Vemos el mar, pues quiere decir que ellos se alimentaron de todas las especies del mar, de los riachuelos, de los manglares. Eran expertos cazadores, sí, todo esto, pescadores. La piedra, que fue muy útil para ellos, mire que provocaban el fuego, sacaban láminas, ¿verdad? Láminas, que esto eran los filos cortantes y lo utilizaban como cuchillo. Pigmentos naturales, porque ellos ya iban defendiéndose ciertas líneas en el cuerpo para poderse identificar de uno y el otro. Ya iba poniendo coloración en el cráneo. ¿Y cómo obtenían estos pigmentos? Estas son piedras naturales que lo encontraban en la orilla del río, del mar. Y comenzaban, sí, el cal sacamos que es el churo y el carbón de la madera quemada. Claro, mira, esto sin duda alguna era un animal que cazaban y lo ponían ahí encima para dar calor. Claro, porque ellos no tenían vestimenta, ellos se cubrían con la piel de los animales o la corteza de los árboles. Después de la cultura de Las Vegas, tenemos la cultura Valdivia. Mire, aquí ya vamos viendo el desarrollo, el avance de cada cultura. Aquí encontramos la famosa Venus Valdivia, una figurilla pues que representa esta cultura como la diosa del amor y la fertilidad. Vemos que ellos fueron ya más dedicados al cultivo de plantas, entonces quiere decir que ellos descubrieron que la tierra era fértil. Un arqueólogo siempre, el material importante de ellos es un basural. Entonces allí van a poder determinar cómo fueron las costumbres, su forma de vida de cada grupo. Ya tenían también las ollitas de barro. Aquí es donde conocen la cerámica. Aquí es por primera vez que ellos comienzan a elaborar este tipo de objetos. Esta es la concha Spondylus, que luego se convirtió en la moneda más importante de ellos en esa época. Sobre todo vemos aquí que ellos ya se dieron cuenta de las diferencias de estaciones, de invierno y verano. Comienzan a hacer las llamadas albarradas, en donde ellos acumulaban más cantidad de agua, y para que el agua sea más
aprovechada por ellos, le ponían la concha espóndilo para hacerlo más fértil. Ellos con eso intercambiaban los productos. Ellos viajaban. ¿Pero por qué era tan valiosa? Por la calidad, por la concha, la fina, porque es como perla. Ahora nos encontramos en la cultura huangala. Aquí nos damos cuenta que corresponde al periodo de desarrollo regional, es decir, que ellos ya comenzaron a trabajar e intercambiarse entre regiones. Okay. Vemos productos nuestros con otras regiones, porque eso fue el trabajo de ellos, intercambiar. Ya se daba el trueque, el comercio. Ajá, y ellos hacen el trueque, pero dentro de las mismas regiones. Siempre en la comunidad, Los cantones La Libertad y Salinas son dos de los sitios que el turista puede recorrer siguiendo la ruta Spondylus. Su clima acogedor y sus diversos atractivos los convierten en destinos preferidos para los viajeros. La Libertad es el centro económico de la provincia y uno de los principales del país. Alberga grandes organismos financieros y comerciales. Su economía se basa en la pesca, el turismo y el petróleo. Estamos ahora frente a una celebración cercana que es la llamada Mesa de Difunto. Una tradición que los llevamos desde la época de Las Vegas y hablamos de tradición. En nuestra época, pues, es ponerle una mesa muy llena con todos los alimentos que nuestros familiares degustaron y llamarlos por su nombre. Y la creencia de los familiares es que ellos llegan espiritualmente a comer de lo que le tienen listo en la mesa. Esa costumbre que todavía se da, porque todavía en la parte de la costa hay gente que va a los cementerios, visita a sus difuntos, a sus familiares y les deja comida. Claro, les deja ellos desde muy temprano, del 2, 5 de la mañana, ellos tienen listo la mesa con todos los alimentos. Todo el día, en la tarde, ellos salen pues al cementerio a dejarle su corona, su ramo, y regresan pues a atender a los familiares que llegan como visita de los familiares, a servirse y degustar de los platos que han servido en ese día. Esta exposición que vemos ahora es la costumbre que tenía nuestra gente de ponerle el cordón al muerto, que eso significa, o lo tienen como la protección, porque nosotros al fallecer tenemos varias etapas para poder llegar al cielo, ¿no? Entonces hay un espacio donde estamos como purgando todos nuestros problemas que tenemos en vida. Y la gente, para poder salir de eso, pues le pone el cordón en la cintura del muerto para defenderse del maligno. Es una tradición aquí de la península que lamentablemente pues está perdiéndose esta costumbre. Todos estos oficios eran los que hacían nuestros abuelos, ¿no? Estamos hablando de un año más o menos de 1935, que nuestros abuelos aprendieron o quedaron como herencia estos tipos de talleres, que eran el hilado en el algodón criollo. Ellos pues vemos aquí el arbusto, el fruto, como ellos lo sacaban, porque dentro de ellos hay una semilla, sacan, vuelven un copo y comienzan a hilar. Una vez que tienen el hilo, ellos ya comienzan a trabajar, a hacer sus alforjas, sus manteles, e incluso sacaron un color ya ellos, que es en el churo, la hiel del churo, con limón, sacan una esencia y convierten el color natural en morado. Aquí tenemos el cruce ya de colores, combinación de colores. Esta es la balsa de urdir, primero y luego pasa al telar. Ahí sí ya comienzan a elaborar el mantel, el poncho, con todos los colores que tenían nuestros abuelos. La Libertad es el cantón más urbano del Ecuador. Está formado por una única ciudad que ocupa gran parte de su territorio. La mayoría de su población se dedica a actividades relacionadas al turismo y al comercio. Junto al cantón La Libertad se encuentra Salinas, ciudad con un importante peso cultural, histórico y económico dentro de la provincia de Santa Elena. El nombre de Salinas radica de que anteriormente había unas pampas de Salinas. Lo que es atrás del country club, lo que es atrás de los barrios de Salinas, anteriormente eran pampas salinenses. Entonces de ahí que radica el nombre de Salinas, porque los primeros pobladores se dedicaron justamente a eso,
la pesca y la extracción de la sal. Salinas y La Libertad durante muchos años sirvieron de puerto marítimo, ya, para Guayaquil, que en esa época Guayaquil no contaba con un puerto. Éramos visitados por embarcaciones extranjeras, italianas, inglesas, noruegas, y todo, donde desembarcaban y embarcaban aquí turistas, así también como productos importados. Ya, entonces era una actividad en la que Salinas vivía. Ya, luego viene y se desarrolla la parte turística. Ya, incrementan con la creación de viviendas, de edificaciones. Ya, entonces se mezclan esas. Tuvimos también en esa época el ferrocarril. Ya, por los años 1929, ya el ferrocarril existe acá en Salinas. Ya venía de Guayaquil y hacía estación acá en Salinas. Ya hubo una inauguración del día, hubo una fiesta, me contaba mi padre, cuando se inauguró el ferrocarril aquí, que justo estamos en este mes, octubre. En los primeros días de octubre fue una fiesta nacional prácticamente, porque había venido gente de todo el país a vivir esa emoción en Salinas del ferrocarril. Entonces Salinas no solamente es lo que vemos ahora, ya tiene su historia. La gente nativa de aquí vivía de la explotación de la sal, ¿no? Y bueno, gente que hay muchas personas que ya existen, no existen, en el caso como mi padre tampoco, pero hay muchas vivencias hermosas de nuestro querido Salinas. ¿Qué era lo que ellos acostumbraban a hacer? Por ejemplo, un día, no sé, se levantaban, todos pescaban, todos no pescaban, tenían sus embarcaciones, no tenían sus embarcaciones, antes del turismo, antes de que el turismo se apodere de lo hermoso que sería. Bueno, enmarcado a lo que estaba en mi familia, por ejemplo, mi padre trabajaba para los americanos que hicieron campamento militar aquí por el año 41, ya otros se dedicaban a la pesca, otros a la explotación de la sal, ya como muchos a la ebanistería, o sea, habían muchas fuentes de trabajo, ¿no? Pero el enfoque principal era la pesca y la sal. Ya, gente que hacía deporte, así como actualmente se lo hace, ya élite y un deporte diario común de la gente de aquí, ya antes también lo hacían, porque recuerdo que mi padre comentaba que caminaban los Febres Corderos y mucha gente importante que ha sido figura política y figura muy importante dentro del país, ya que caminaban por toda la playa cuando esto era una playa amplia para que se prestaba para todo. Bueno, hasta Alvarito tiene una casa allá por el Exactamente, así es. Oiga, ¿cómo eran las edificaciones en esa época? ¿Las casas todas eran de caña? ¿Sí había por ahí una que otra casa más ostentosa? Lógico, pero en material, en la época que no existía el hierro, el cemento, el bloque, las casas eran mixtas. Caña revestida de cemento o de madera completamente. Y todavía contamos con unas cuantas casas que tienen edificaciones mixtas. Muchos norteamericanos jubilados, radicados aquí, que ya vienen, si es posible, a vivir sus últimos años aquí a este balneario Salinas, justamente por su clima. ¿Cuál es su nombre? Gregoria Bazán. ¿Y cuántos años tiene? 76 años. 76 años. ¿Y dónde ha vivido usted? Aquí, todavía vivir aquí en el barrio Bazán. Aquí, o sea, ¿usted ha apellido Bazán? Sí. ¿Y vive en el barrio Bazán? ¿Y cómo así? ¿Cómo así tiene el barrio tiene su apellido? Es porque todos los que venían, estábamos aquí, casi mi abuelo, él vivía aquí, ya. Vivíamos al frente, y ahí nos mandaron acá a este lado. Entonces aquí mi papá hizo su casa primerito, hicieron 3 casitas nomás. Ya. De las 3 casitas, una se llama la señora Juana, y aquí vivió eso. Eran las 3 casas que primero se hicieron aquí en el barrio Bazán. Y ahí nos dio el Carlito Espinosa, nos dio todo lo que pertenecía al barrio Bazán.
Ah, ok, se quedó con el barrio Bazán. Se quedó el barrio Bazán, sí. Ya, ¿y usted aquí ha hecho su vida? ¿Tiene hijos, esposo, todo? Aquí tengo nacido mis hijos. ¿Toditos en la casa? Sí, todos nacimos con partera, no hay ninguna clínica ni nada. La partera era mi tía Cleopita, que era la que hacía dar a luz a toda la gente. ¿Y aquí hay un monumento a la tía Cleopita? Es la que está en el parque. ¿Ya? En el parque, ella es mi tía, la que nos hacía dar a luz a todo el mundo de Guayaquil venían a hacer dar a luz aquí. La provincia de Santa Elena, como primer punto de la ruta del Spondylus, ha vivido la interculturalidad en su máxima expresión, desde su historia prehispánica hasta el día de hoy. Con descendientes de muchas etnias, pero conscientes de que el amor por esta tierra y este mar es lo que tenemos en común y nos une como ecuatorianos. Recuerda que puede vernos desde cualquier parte del mundo a través de nuestro sitio web www.rts.com.es. RTS más cerca de ti. Recuerda también, 6:30 en punto de la mañana, Luisa Delgadillo comienza su labor informativa para mantenernos de esa manera al día con las noticias. Por el momento, gracias, descansen. Buenos días. La noticia